Siempre hemos escuchado que el Vaticano tiene tanto dinero que podría acabar con el hambre mundial. Pero, ¿qué tan cierto es eso? ¿De dónde sale realmente todo ese dinero? Y la pregunta más incómoda, ¿es dinero limpio o hay cosas que nunca nos han contado? Estas son las principales fuentes de dinero del Vaticano. Y créeme, la número 5 es la más oscura de todas. Para entender la fortuna del Vaticano, primero hay que entender que no estamos hablando de una iglesia. Estamos hablando de un Estado soberano, con su propio gobierno, su propio banco, su propio ejército, aunque sea simbólico, y sus propias leyes. El Vaticano tiene 108 acres de terreno en el corazón de Roma. Es el país más pequeño del mundo, pero su poder financiero no tiene nada de pequeño. Y la razón por la que ese poder existe tiene un origen muy concreto, un pacto con Mussolini. En 1929, el dictador italiano firmó el Tratado de Letrán con la Santa Sede. En ese acuerdo, Italia reconoció la soberanía del Vaticano y como compensación por los territorios que le había quitado al papado décadas antes, le entregó una cantidad equivalente a aproximadamente 790 millones de euros actuales en efectivo, más bonos del gobierno italiano. Ese fue el capital semilla, el inicio del imperio. Desde entonces, el Vaticano ha invertido, comprado propiedades, acumulado arte y expandido su presencia financiera a nivel global. Y todo eso durante décadas, sin tener que rendirle cuentas a nadie. Lo que vas a ver en los próximos minutos no lo vas a encontrar en ningún catecismo. Un banco que movió dinero de la mafia, un cardenal que casi fue papa y terminó preso, y un hombre que sabía exactamente cómo funcionaba todo esto por dentro, al que encontraron colgado de un puente en Reino Unido. Todo documentado, todo real. Fuente número 1. El óbolo de San Pedro. La colecta global. La primera y más antigua fuente de ingresos del Vaticano se llama el óbolo de San Pedro. Y el nombre ya lo dice todo. Es una colecta, una recolección de dinero que se hace en todas las parroquias del mundo, una vez al año. En 2024, esa colecta generó 58 millones de euros, con aportes de más de 60 países. El mayor donante, como siempre, fue Estados Unidos, seguido de Francia, Italia y Brasil. Suena legítimo, ¿verdad? Fieles donando voluntariamente para apoyar la misión del Papa. Pero aquí viene el primer detalle incómodo. En 2019, una investigación reveló que el óbolo de San Pedro había sido usado, en secreto, para comprar una propiedad de lujo en Londres y para financiar películas de Hollywood, entre ellas el biopic de Elton John, Rocketman. Dinero de los fieles, usado para real estate de lujo en el barrio más caro de Londres y para financiar cine. Ese escándalo fue uno de los detonantes del que se convirtió en el juicio más importante de la historia moderna del Vaticano. Pero a ese llegamos en un momento. Fuente número 2. Los museos y el turismo, el negocio de Dios. La segunda fuente grande de ingresos es la más espectacular, el turismo. Los museos vaticanos son uno de los complejos museísticos más visitados del planeta. En 2024 recibieron aproximadamente 7 millones de visitantes. El ingreso solo en taquilla y souvenirs estuvo cerca de los 100 millones de dólares. Y eso es solo los museos, porque dentro de esos museos está la Capilla Sixtina, el techo más famoso del mundo, pintado por Miguel Ángel a pedido del Papa Julio II entre 1508 y 1512. Las obras de arte que posee el Vaticano son totalmente invaluables. Más de 18,000 piezas registradas. Rafael, Miguel Ángel, Caravaggio, Leonardo. Y están contabilizadas en los libros del Vaticano, con un valor simbólico de una lira italiana. No pueden venderse, no pueden hipotecarse. Son patrimonio de la humanidad, pero sí pueden cobrar entrada. Y vaya que lo hacen. Fuente número 3. El imperio inmobiliario. Más de 5,000 propiedades. La tercera fuente es la que menos se habla, pero puede ser la más poderosa: las propiedades. El Vaticano
A través de su brazo de gestión de activos llamado APSA, la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica posee más de 5.000 propiedades en todo el mundo. En Italia, en Francia, en Inglaterra, en Suiza, en América Latina. Ahora bien, aquí el dato se complica. Aproximadamente el 70% de esas propiedades no generan renta, porque están asignadas a iglesias, escuelas, conventos o misiones. El Vaticano las subsidia, lo cual significa que técnicamente cuestan dinero en mantenimiento e impuestos, pero el 30% restante sí está en el mercado. Y en 2024, la APSA reportó ganancias netas de 62 millones de euros solo de su portafolio de inversiones y propiedades, una de las cifras más altas desde que empezaron a publicar reportes en 2020. El valor total de ese portafolio inmobiliario, oficialmente, 2,9 mil millones de dólares. Pero nadie, absolutamente nadie fuera del Vaticano conoce el valor real de mercado de esas 5.000 propiedades. Y eso es intencional. Fuente número 4. El oro / Manhattan. Hay una fuente que casi nadie menciona y que tiene quizás la historia más extraña de todas: el oro. Cuando el Vaticano recibió el dinero del Tratado de Letrán en 1929, esa compensación millonaria de Mussolini, una parte la convirtió en barras de oro. Las compró en los años 30, cuando el precio era de $35 la onza. Hoy esas barras siguen ahí, intactas, sin que se haya vendido ni una sola. ¿Dónde están? No en Roma, no en el Vaticano. Están guardadas en los sótanos de la Reserva Federal de Nueva York, a 25 metros bajo el nivel del mar, sobre el lecho de roca de Manhattan, en el mismo vault blindado donde decenas de países soberanos guardan sus reservas nacionales de oro. El último reporte oficial del Vaticano sobre su oro data de 2013. En ese año, el valor declarado fue de aproximadamente 20 millones de euros, una cifra modesta comparada con los rumores que circulan en Internet, que hablan de miles de millones. La realidad documentada es mucho más sobria, pero lo que sí es cierto y no tiene vuelta atrás es esto: el Vaticano lleva más de 90 años guardando oro comprado con dinero de Mussolini en los sótanos de la Reserva Federal Americana. Y en todo ese tiempo no ha vendido ni una sola barra. ¿Por qué? Nadie fuera del Vaticano lo sabe con certeza. Desde 2013 no han vuelto a publicar un reporte detallado sobre sus reservas en metales. Fuente número 5. El Banco Vaticano. El IOR y sus secretos. Y llegamos al corazón de todo, al banco. El Instituto para las Obras de Religión, conocido como el IOR o simplemente el Banco Vaticano, fue fundado en 1942. Tiene unos 15.000 clientes que no son personas comunes, son diócesis, órdenes religiosas, entidades del Vaticano y embajadas acreditadas ante la Santa Sede. En 2024 reportó una ganancia neta de 32,8 millones de euros, con activos totales de clientes de 5,7 mil millones de euros. Un banco pequeño en términos del sistema financiero global, pero con una característica única en el mundo: opera desde un estado soberano con inmunidad diplomática, sin estar sujeto a la supervisión bancaria de ningún otro país. Durante décadas, eso lo convirtió en algo muy conveniente para cierta clase de personas. En los años 70 y 80, el IOR tenía como socio principal al Banco Ambrosiano, el segundo banco privado más grande de Italia. Y al frente de esa relación había dos figuras: el arzobispo Paul Marcinkus, presidente del Banco Vaticano, y Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano. Juntos construyeron una red de empresas fantasma en Panamá, las Bahamas y América Latina, a través de la cual movieron más de $1.000 millones. Cuando el esquema colapsó en 1982, el Banco Ambrosiano quebró. El dinero había desaparecido, y los investigadores italianos descubrieron vínculos directos entre ese flujo de dinero y la mafia siciliana. Calvi huyó de Italia con pasaporte falso. Les dijo a sus familiares que su vida estaba en peligro.
10 días después apareció colgado bajo el puente Blackfriars en Londres, con 14 libras de ladrillos en los bolsillos y $15,000 en efectivo encima. El caso fue clasificado inicialmente como suicidio. Años después, la justicia italiana lo reconoció como homicidio. 4 décadas después, el misterio sigue sin resolverse. Como dijo un investigador al cerrar el caso, Calvi no fue asesinado solo por dinero, fue asesinado por lo que sabía. Marcinkus, por su parte, nunca fue juzgado. Se protegió dentro de los muros del Vaticano, amparado por la inmunidad diplomática, y se retiró silenciosamente a Arizona. El Vaticano pagó $224 millones a los acreedores del Banco Ambrosiano como, cito textualmente, reconocimiento de implicación moral, sin aceptar responsabilidad legal. Pensarías que después del escándalo del Banco Ambrosiano, el Vaticano aprendió la lección, y en cierta medida intentó hacerlo. El Papa Francisco llegó en 2013 prometiendo reformas, transparencia y una administración más honesta. Pero en 2019 estalló otro escándalo, esta vez con nombre y apellido: Cardenal Giovanni Angelo Becciu. Becciu era una de las figuras más poderosas del Vaticano, número 2 de la Secretaría de Estado con acceso directo al Papa. Era considerado candidato a futuro pontífice. Se descubrió que bajo su supervisión, la Secretaría de Estado había invertido 350 millones de euros en un edificio de lujo en Londres, una operación que salió tan mal que el Vaticano terminó pagando millones adicionales a intermediarios para recuperar el control de una propiedad que ya habían comprado. Y parte del dinero usado para esa inversión venía del óbolo de San Pedro, del dinero de los fieles. En 2023, Becciu fue declarado culpable de malversación y fraude por un tribunal vaticano. Fue condenado a 5 años y medio de prisión. Primer cardenal condenado en la historia del Vaticano. Y aún así, el caso sigue abierto. Eso dice todo lo que se debe saber sobre cómo funciona el poder ahí adentro. Por último, respondamos la pregunta que más circula en Internet, la que más polémica genera, es esta. ¿Podría el Vaticano acabar con la pobreza en el mundo? La respuesta directa es no, no de forma permanente. El economista Jeffrey Sachs, en una conferencia realizada en el propio Vaticano, calculó que acabar con la pobreza extrema a nivel global requeriría alrededor de $1 billón, el 1% del PIB mundial. El Vaticano no tiene eso. Sus activos totales documentados están en el rango de los 7 a 10 mil millones de dólares. Mucho dinero para una institución. Una fracción del billón que se necesita para erradicar la pobreza. Pero la pregunta más interesante no es si pueden. La pregunta es ¿por qué una institución que predica que el dinero es el origen de todos los males ha acumulado tanto? ¿Y por qué ese dinero ha sido usado en más de una ocasión para comprar propiedades de lujo, financiar inversiones opacas y proteger a funcionarios corruptos detrás de muros que ningún juez puede cruzar? El Vaticano también tiene un déficit en su fondo de pensiones de 631 millones de euros, lo que significa que una institución con arte invaluable, miles de propiedades y siglos de acumulación de riqueza no tiene suficiente dinero para pagarles la jubilación a sus propios empleados. Eso es lo que pasa cuando el dinero está atrapado en formas que no se pueden liquidar, en paredes de mármol, en cuadros que no se pueden vender, en propiedades que no se pueden hipotecar. El Vaticano no es el monstruo que algunos pintan, pero tampoco es la institución transparente y pobre que a veces se vende. Es algo mucho más complejo. Es una organización de 2000 años de antigüedad que acumuló poder en una época en que el poder y el dinero eran prácticamente lo mismo, que cometió errores graves, que protegió personas que no debía proteger, que usó el dinero de sus fieles de formas que jamás les informó y que, al mismo tiempo, opera la red hospitalaria más grande del mundo, sostiene miles de escuelas en países en desarrollo y ha sido, en muchos contextos, la única voz que hablaba por los que no tienen voz. La riqueza del Vaticano no es simple y tampoco lo es su historia. Lo que sí es simple es esto:
Durante siglos, nadie tuvo que rendirle cuentas a nadie. Y cuando alguien lo intentó, las cosas se pusieron muy oscuras muy rápido. Si este video te hizo pensar, deja tu comentario. ¿Debería el Vaticano vender parte de su patrimonio para ayudar a los más pobres? ¿O eso sería traicionar siglos de historia y fe? Nos vemos en el próximo video.